Ella es una mujer que brilla con luz propia, de convicciones firmes y conducta vertical. La congruencia es su principal aliada, mujer de retos y resultados. Lolita Beistegui, quien desde hace unos años dirige el Papalote Museo del Niño, se impuso, como en muchos otros momentos de su vida, transformar la institución que representa. Conocedora y defensora de las industrias creativas, apasionada e incansable de la riqueza cultural de México, da lo mejor de sí para incrementar la educación en los niños. En conjunto con su equipo de trabajo, siembra conocimientos a través de la creatividad y cosecha risas, que son el motor de su institución. Nuestra invitada de hoy, Lolita Beistegui. Oye, pero cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estoy muy bien, es decir, es una pregunta en este momento un poco capciosa. Estoy muy bien en lo personal, en un entorno maravilloso, porque estoy refugiada en Marinalco, en un espacio espectacular, rodeado de naturaleza, lo cual es un privilegio a estas alturas, con gente que me cae muy bien, que son mi familia, mis nietos. Entonces, sí, muy privilegiada en lo personal, en una suerte de bruja, y al mismo tiempo conectada con el mundo y a la expectativa de lo que nos espera. Bueno, pues yo creo que todos estamos en lo propio. Yo me quedé en la Ciudad de México refugiado en tu casa, también en familia. Eh, Voy a decir también que con gente que me cae muy bien, porque si no, pues me corren mañana. Pero la verdad es que sí. A ver, es una bendición para muchos que tenemos vidas ajetreadas, pasar tanto tiempo con gente cercana que no ves con tanta frecuencia y darte cuenta que sí te cae muy bien. Es una buena conclusión, ¿no? Estar Pues, feliz pues al menos con nuestra una familia. bendición, al menos sí lo es. La verdad es que yo tenía, por ejemplo, de no venir a comer a tu casa pues, alrededor de veintitantos años, es decir, de venir a comer de manera frecuente. Venía obviamente a los cumpleaños y a este tipo de cosas, pero pues, tú sabes que las tareas en las que hemos estado tú y yo y muchos de nuestros amigos que nos ven, pues, no permiten hacer una vida de familia común, ¿no? Al menos de lunes a viernes. Y más, Sí. Eliges vivir un poquito cerca de la ciudad, entonces eso te complica un poquito más, Por supuesto, sí. pero la verdad es que me he dedicado a, a desempolvar recuerdos, a ver muchísimas fotografías, a ver muchísimos libros, a recordar muchos momentos. Y dirás, Divela ya se está volviendo viejito y está nostálgico y está chipil, pero no. Acabo de llegar a los 50 y en esta llegada a los 50, a la mitad, siendo un caballero de la Edad Media, eh, pues la verdad es que estoy dedicándome a recontactar a mis amigos, a mis grandes afectos, como lo eres tú, una mujer que admiro y quiero profundamente, con la cual hemos tenido la oportunidad de hacer equipo y dar 1000 batallas juntos, y que siempre te he apreciado mucho, aprendido mucho y querido mucho también. Entonces ahora me dije a mí mismo, ¿por qué no haces una serie de programas para tu canal de YouTube en donde desempolves los cariños y los hagamos evidentes? Cariño que no se ve en YouTube no es cariño, mi querida Lolita. Qué barbaridad, sí, quizá. Pero está bien, dejar una huella de esos cariños, está bien. ¿Sí? Dejar una huella y Dejar una huella. darnos el tiempo de lo que nunca nos damos tiempo, porque tú y yo nos pasa algo muy curioso, digo, comimos hace como un año, yo creo ya, pero nos pasa algo muy curioso, podemos dejar de vernos 10 años y además de que cada vez estamos más jóvenes y guapos, pues la verdad nos dejamos de ver y nos vemos con gran cariño y podemos retomar incluso la conversación como la dejamos en la sobremesa de la última comida, ¿no? Es algo bien bonito. Y me he dado Yo a creo la que es tarea. algo que caracteriza. Sí, no, esa posibilidad de retomar una conversación donde la dejaste es una característica de una amistad sólida. ¿No? Así es, así es. Entonces, Entonces,
Creo que Di la pasamos tarea, pasamos esa prueba. aprobados, aprobados. Y la verdad es Aprobados, que, aprobados. que es muy bonito esto, y yo echaba cuentas ahora que me puse a ordenar algunas fotografías. Maru, mi mujer siempre ha sido muy ordenada y me ha hecho favor de hacerme el álbum de fotos tradicional, además de que ya ahora es época digital, ella va e imprime sus fotos y hace los álbumes para cada quien y todo. Y yo nunca había echado en cuenta cuánto tiempo ha pasado de aquella vez que, sin querer y de manera fortuita, en una comida en donde nos conocimos en Canal 11, casi me acusan de homicidio porque yo no sabía que comías poco picante y nos hicieron la sopa más picosa del planeta. Así es. Ajá. Creo Entonces, que nos tocó vivir, de hecho, un momento histórico, que fue, en fin, uno de los parteaguas de México, que para bien y para mal lo fue, ¿no? Que fue el 2000, así es, nos tocó ¿no? vivir ese 2000, nos tocó vivir una época padrísima de medios públicos. Tú como titular del IMER, yo en Canal 11, Enrique Strauss en el 22, Lidia Camacho en Radio Educación. Eh, la verdad es que fueron momentos muy, muy padres, muy álgidos cuando nos metimos a toda la ley de reforma de la ley de medios públicos, que queríamos darle finalmente nombre y apellido a este tipo de medios. Y pues la verdad es que unas batallas padrísimas, ¿no? Muy memorables. Hoy a la distancia fuimos bastante valientes. Se dieron las batallas necesarias. Tú nos pusiste un buen ejemplo. Creo que fuimos, en fin, más allá de lo que logramos cada quien en lo personal, fuimos visionarios. Creo que teníamos un sueño, un propósito que se cumplió bien parcialmente, eso ya lo dirá la historia, pero pensamos que estamos ahí para cambiar las cosas y que no podíamos permitir el statu quo. La edad, la tuya, mucho menor, porque nos llevamos 10 años, menor que la mía, así que pues haces las cosas a veces sin pensar, como el borras, dirían algunos, donde finalmente hay de todo menos miedo, ¿no? Y donde siempre piensas que lo último que te lo que más puedas perder es tu chamba, y si estás dispuestas a perder tu chamba, pues hay pocas amenazas que te puedan hacer, ¿no? Y creo que tú y yo compartíamos eso, no éramos chambistas, no éramos ahí porque nos pagaban una quincena, estamos ahí porque teníamos la convicción de que podíamos hacer una diferencia y tratamos de hacerlo. Y entonces, el haber compartido este momento muy emocionante, este momento donde tuvimos también jefes que nos apoyaron en esta visión, selló una amistad. Creo que cuando compartes un proyecto profesional con alguien y que compartes estando en la misma página, es un privilegio. Y eso por eso hace que se selle una amistad que más allá de que no tienes necesariamente una agenda social muy compartida o que no te ves cada X tiempo, deja algo hondo. Yo creo que es algo que nos une. Compartimos la idea de que podíamos hacer una diferencia. En este momento estamos seguros que lo hacíamos. Quizá fuimos un poquito ingenuos porque otros se dedicaron a destruir lo que habíamos hecho, pero pues Uno nos nunca quedó sabe por lo para quién menos trabaja. Uno nunca pues por lo sabe para menos quién. te quedas. Sí, yo creo algo que sí creo que sabemos, y creo que lo sabemos tú y yo, es que a quien tienes que dar cuenta es a ti mismo, ¿no? Entonces, al final del día, dándonos cuentas a nosotros mismos de lo que hicimos en este sexenio, con esa voluntad y esta absolutamente convicción de que tenemos todos un derecho a informar y un derecho a ser informados, que esto es la base de los medios públicos, que no éramos medios de gobierno, sino queríamos ser medios de Estado. Eh, Hicimos lo que consideramos, hicimos lo que pudimos y creo que nos podemos dar a nosotros mismos buenas cuentas. Lo que hayan hecho otros después con esto, ya, no nos toca, ¿no? Pero sí, Pero podemos darnos buenas. yo creo que fueron Y grandes creo, momentos. Yo, la verdad es que sigo en contacto con mucha gente de los medios públicos. Por ahí en redes veo, leo y escucho mucho. Y la verdad es que nos tocó una gran época, nos tocó una época de innovación, nos tocó una época de libertad
libertades. Nos tocó un sexenio de cambio, como haya sido. Pero la verdad es que efectivamente también tuvimos esa gran libertad y esa gran oportunidad de hacer con convicción lo que creíamos, incluso un poquito pasados de tueste, porque nada nos detenía. Fuimos disruptivos, fuimos creativos, fuimos solidarios, porque en esas épocas los medios públicos trabajamos unidos y trabajamos todos en favor de una causa, no de un proyecto personal. Y eso creo que fue muy bonito. Y eso creo que también hoy la gente lo reconoce. Creo que nos tocó también una época, el final de una época de los medios. No existía todavía el Internet como existe hoy día. Finalmente, hoy día cualquier persona puede crear un contenido y subirlo y compartirlo. Pero tú lo estás haciendo con YouTube. Esto hubiera sido en 2001 o 2002, no hubiéramos entendido, no hubiera sido esto a nuestro alcance. Entonces, la tecnología ha revolucionado por completo la manera de comunicarnos. Eh, También habrá que hacer para bien y para mal, pero ya no dependías de una frecuencia. Nosotros nos tocó el final de esta época donde dependías de una frecuencia, ¿no? Y de una infrecuencia que eran, que supuestamente estaban regulados por el gobierno. Las frecuencias son propiedad del Estado mexicano y que te podía dar una frecuencia con esa supuesta bastón y zanahoria, ¿no? Que fueron tan usados durante gobiernos pasados. Era esos famosos poderes fácticos. Hoy día ese poder fáctico desapareció. Hoy día la televisión abierta no tiene nada, es inexistente. Ni aquí ni en ningún país del mundo. Es decir, eso no es de México. Hay muchísimos. Entonces eso nos tocó esa última época, que hoy día hasta para un joven le cuesta trabajo entender eso, la limitación que nos daba la tecnología, que te obligaba, ¿no? A depender de una frecuencia, de un horario, de una programación. Y si no habías visto el programa a las 2, el podcast apenas estaba empezando a sonar, ¿no? Y eso parece que estamos hablando de una época prehistórica, pero la vivimos. Y además el avance, ¿no? Este avance tecnológico con una velocidad impresionante. Yo veo hoy, bueno, justamente impensable lo que estamos haciendo ahorita tú y yo en aquella época. En aquella época tú querías abrir una repetición, una retransmisión en una zona geográfica del país. Tenemos que preocuparnos de ir a buscar un terreno, una torre, un transmisor, una antena, inversiones millonarias. Hoy en día, con 389 pesos de Infinitum, aunque a ratitos, pues podemos hacer esto, ¿no? Totalmente, totalmente. No, es por eso. Esto ha cambiado por completo las reglas del juego. Por completo. Lo que no ha cambiado es la capacidad de crear buenos contenidos. Que finalmente de esto se trata. Pero por supuesto que los formatos han cambiado brutalmente, ¿no? Bueno, a ver, el uso de las plataformas, ¿no? Yo, por ejemplo, fui alguien que nació, vivió y me está tocando ver la transformación de la televisión de paga, ¿no? O sea, antes si no tenías televisión de paga, pues no veías televisión, porque la retransmisión abierta no llegaba a todos los estados. En fin, la televisión de paga a mí me tocó todo su boom, trabajar en él, participar en esos momentos. Y ahora me doy cuenta que cómo son las cosas. Hoy haces una miniserie de 5 capítulos que puede ser de 30 minutos, de 36, de 45. ¿A quién le importa? Aquí la verdad es que tú haces televisión a la carta, consumes medios a la carta. Hoy tienes 2 o 3 plataformas en un aparatito, en un teléfono celular, que en nuestras épocas nada más servía para hablar por teléfono. O sea... Por supuesto, esto ha sido un cambio absolutamente radical. Los famosos noticieros, que tanto dolor de cabeza nos daban, hoy día prácticamente no existen. En fin, hay otra manera de informar. Entonces creo que ese cambio fundamental o brutal es apasionante, lo cual no quiere decir que no necesita regularse, que obviamente
el acceso a estos medios y la brecha digital de este país sigue siendo abismal, ¿no? Los que tenemos acceso versus a los que no tienen acceso todavía es un tema. Y esa brecha además es exponencial, ¿no? Y lo podemos ver ahorita con temas como la educación a domicilio, en casa, los que tienen internet y no los que no tienen. Esto ya se marca. Entonces, en fin, temas hay para muchos todavía. Oye, pero cuéntame, Lolita, tú eres una mujer que con una formación y además de tu gran bagaje cultural y todo esto que me encanta siempre escucharte, pero pues eres una mujer que te ha transitado por el mundo también y que además tienes familiares fuera de México. ¿Qué te enseña esto que estamos pasando? ¿Qué piensas? ¿Llegaste algún día a pensar que tú y yo viviríamos en pleno siglo XXI una pandemia que nos tuviera encerrados en nuestras casas y que los enemigos voltearas a ver como ente de riesgo y enemigo público al personaje que va al lado de ti en el supermercado? O sea, ¿lo llegaste a pensar? No, por supuesto que no. Yo creo que esto a todos nos tomó de sorpresa la velocidad con la cual ha sucedido esto. Todavía no nos reponemos. Digo, en diciembre oímos, antes de Año Nuevo, pero yo pronto oímos hablar de un tema en China que estaba siendo un poco complicado. No les dimos, bueno, yo por lo pronto, todos nos abrazamos de Año Nuevo y nadie tenía en su horizonte que esta pandemia, esta cosa que estaba sucediendo en China, podía tener un impacto que iba a cambiar para siempre nuestras vidas, porque esto es para siempre, es un parteaguas de una dimensión que no nos imaginamos, no únicamente en lo sanitario, en lo social, en lo emocional y por supuesto en lo económico. Entonces, como bien dijiste, yo tengo familia muy cercana en Francia, en Italia y en España. Entonces, 3 países brutalmente afectados que fueron muy irresponsables. Es decir, que no, todavía en marzo, por ahí del 10, 11 de marzo, estoy hablando de 3 países con con miles y miles de muertos que no lo visualizaban como algo que les iba a cambiar, que no se iba a cambiar para siempre la vida. Entonces yo creo que los aprendizajes, las lecciones son inmensas, porque apenas las estamos procesando. Una lección de humildad enorme, poniendo nuevamente en la mesa sectores estratégicos que habíamos hecho a un lado, como el de salud. Todos nuestros países, todos los que acabo de mencionar, México, otros, se ha ido quitando presupuesto al sector salud. Hay poco apoyo, hay cuerpo. ¿Qué se puede hacer hoy día sin médicos y enfermeras? Nada. Las enfermeras son escandalosamente mal pagadas en el mundo entero, no únicamente en México, cuando es un cuerpo fundamental en la vida de salud pública. Entonces, creo que todos estos, vamos a tener que repensar esto. Desde sectores que consideramos no prioritarios nos damos cuenta que son fundamentales y merecen nuestro mayor respeto, admiración, solidaridad. Y más vale que los cuidemos. Y otras cosas que consideramos como absolutamente indispensables, puedes perfectamente vivir con canas. Todas las que estamos en casas, tú ya no, pero es la hora de la verdad. ¿Qué tan güera eres, no? Finalmente, cosas que no son importantes y cosas que sí son importantes. Y obviamente el estar tan lejos y tan cerca, porque tú y yo estamos en el mismo país a unos kilómetros de diferencia, pero el poder comunicar de esta manera en el mundo entero es muy extraño, es una distancia cercana, de alguna manera. Y nos hemos acercado a mucha gente que habíamos dejado de ver, para sentirnos solidarios. Esa red que tú estás reconstruyendo no es real, es porque necesitas reconstituir los momentos más importantes de tu vida y que gracias a Dios esos momentos pasan por personas. Entonces me he considerado muy honrada de ser una de estas personas. Pero sí son momentos, son personas que vinculamos con un momento de nuestras vidas que importó, que contó. Entonces sí son momentos de mucha reflexión, muchísima reflexión.
sin necesariamente saber qué es lo que sigue, que no sabemos. Oye, ¿y en lo laboral, el museo, sigues participando en el museo? A ver, en lo laboral es una muy buena pregunta. En efecto, dirijo Papalote Museo del Niño, eh, que ya son 3 museos, uno en Monterrey, Cuernavaca y la Ciudad de México. Y estamos, finalmente, una situación como esta pone en riesgo hasta la sobrevivencia de espacios como los nuestros. Muchísima infraestructura. A mí me gusta hablar de industrias creativas para no limitarlos a museos, que son, imagínate, la red de bibliotecas, librerías, la gastronomía, el cine, la música. Todo esto son las industrias creativas, que hoy, en este momento, están en una situación durísimas. Vivimos de los ingresos generados a través de un visitante o de una audiencia. De una taquilla. Dejan de existir de una taquilla, exactamente, o de un producto que vendes, en fin. Y con un Estado que prometimos no hablar de política, pero en este momento con un Estado que no ha abrazado esa causa. Y la reflexión sobre la importancia o no de la cultura, es decir, hoy día sabemos de la importancia de la sostenibilidad. De hecho, esta crisis sanitaria cuestiona nuestra relación con el medio ambiente de una manera muy profunda. No podemos hablar de medio ambiente si lo desvinculamos del pilar económico y el pilar social y el pilar cultural. Finalmente, la sostenibilidad es un nuevo diálogo entre esos distintos pilares y sectores. Y la cultura es fundamental. Sin embargo, mucha gente considera que no sirve para nada, que la verdad, ¿qué más da? ¿Qué más da? Imagínate un país donde ya no se escribiera un solo libro, donde ya no se escribiera una sola canción, donde ya no habría la posibilidad de ir a ver de maravillarte frente a una exposición, la que sea, de poder descubrir un objeto bien hecho, un plato en el cual comes, todo lo que implica, todo lo que es el diseño en México es riquísimo. Imagínate una vida sin nada de esto. Eso es cultura. Una vida donde hablamos idiomas diferentes en nuestro país, nos vestimos, hay rasgos físicos diferentes, esa enorme diversidad. Si todo esto desapareciera, obviamente sería de una tristeza, yo creo que nos moriríamos de tristeza, de hambre, de sed. Eso es lo que está en juego. Papalote es una oferta educativa dirigida a niños, donde desde muy temprana edad, que trabajamos desde primera infancia, es decir, desde un niño, con niños a partir de los 8 meses, y niños, queremos despertar los niños a la curiosidad, a las ganas de aprender, junto con sus padres, junto con sus educadores. Tú y yo sabemos que el mayor privilegio en la vida es tener acceso a la educación, tener acceso al gozo del aprendizaje, ese aprendizaje que te libera porque te permite escoger lo que quieras hacer, lo que quieras devenir. El que no tiene acceso a esto, se queda, su pobreza es brutal, no únicamente económica. Entonces, Papalote es un proyecto que es eso, es finalmente aprender de otra manera y aprender de manera divertida, disfrutándolo, con risas. Y es un proyecto que se despliega físicamente y analógicamente, digitalmente, con mucho éxito, con muchos seguidores, con muchas familias que nos buscan y que nos piden más. Yo estoy convencida, lo vamos a lograr, que esto no desaparezca, pero sabemos que tenemos que prepararnos para resistir más o menos 2 años. Las proyecciones que hacemos es mediados del 2022. O sea, de ese tamaño es el impacto. Pues mira, mientras no se logre estabilizar la crisis sanitaria, somos muy vulnerables. Y la crisis sanitaria, lamentablemente, está lejos de ser estabilizada. No sabemos exactamente ese COVID-19 cómo nació, de dónde sale, si está por aquí, si es laboratorio, animal, en fin. Y mientras no sepamos qué es, no vamos a encontrar la medicina que lo va a curar. Y tampoco la vacuna. Mientras no tengamos ni las medicinas que nos curen, nos alivien,
y por otra parte la vacuna, vamos a seguir inestables. Inestables. Y esta inestabilidad, investigadores de todas partes te confirman que mínimo 14 meses más de investigación, porque no estamos llegando a ningún resultado. Los laboratorios en el mundo entero están buscando, trabajando, tanto privados como públicos, porque además, imagínate, el que lo encuentra, pues bingo, ¿no? Pero no se ha encontrado nada, y por eso nos dicen todo y su contrario, porque no sabemos qué es esto. De aquí, entonces, cuando logremos estabilizar la crisis sanitaria, vendrá lo demás, que es una crisis económica como nunca antes vista, Brutal. y una crisis social que viene, y yo siempre digo una crisis emocional. Porque en fin, tú y yo tenemos la enorme suerte de tener una familia unida, querida, que finalmente esto te acota mucho. Muchos otros no. Hay mucha gente sola, mucha gente abandonada, mucha gente perdida. Perdón que lo diga así, mucha gente jodida emocionalmente. Y esos va a estar complicado. ¿Qué Entonces, plantilla, sí, qué viene un momento plantilla, qué plantilla laboral tiene el papalote en las tres sedes? 320 320 personas. personas. ¿Y son jóvenes de medio tiempo la gran mayoría o son gente de Enorme, tiempo completo? yo soy la mamá de los pollitos, yo soy la mayor. Todos son jóvenes, la mayoría son jóvenes millennials, ¿no? Muchos de ellos, y más jóvenes todavía. Muchos de 22 años, yo diría que lo fuerte, entre 22 y 40 años. Y muchos se van a quedar sin trabajo. Claro, Y todo sí. pero los desempleados, pero todo el sector artístico, mucha gente freelance, porque los museos o las industrias creativas damos trabajo a muchos otros, pues, al igual que tú, en la televisión, en los medios. En los medios tienes muchos freelance, tienes muchas profesiones que acompañan, ¿no?, la realización de. Entonces estás hablando de todo un ecosistema que queda brutalmente dañado, que va a quedar brutalmente dañado. Que nos vamos a reponer, sí, la historia del mundo está llena de historias dramáticas y nos hemos repuesto, sí. A corto plazo va a estar complicado, pero también retador, porque creo que vamos a tener que pensar en otras maneras de hacer las cosas. Y hay muchas cosas que seguramente nos van a dejar aprendizajes, desde una cosa tan sencilla como el home office, ¿no?, como trabajar en casa, no inventarnos juntas y desplazarnos inútilmente, tomar aviones como si, a la menor provocación, ¿no? Vivíamos Aprovechar esta... también, vivíamos también, Lolita, de una manera, también vivíamos de una manera excesiva, ¿no? A ver, hoy te das Por cuenta supuesto, en casa, los que tenemos el desesperada. privilegio de tener esa familia que mencionas, de estar bien resguardados, tal, que es un gran privilegio, pues también te das cuenta que muchas cosas que tenías en tu casa no son ni indispensables ni necesarios, ¿no? Ahí decíamos hace ratito, qué tan rubio eres, ¿no? Uh-huh. Hoy, Exactamente. hoy yo me puedo dar cuenta que sí, voy a parecer el tío de los Monster, pero no me va a pasar nada, no va a crecer para acá. No, Lo poco que ya es crece, eso. además, ¿eh? Pero un tema bien importante también es cómo en estas industrias creativas, yo he venido platicando mucho. La primera entrevista que hice de esto la hice con José Antonio Fernández, con José Antonio Fernández de la revista Telemundo, el copy. Y la verdad es que bastante reflexivo. Me he encontrado, ahorita entrevisté a Yasa Muart hace un ratito, al artista, toda la gente que está involucrada con nuestro sector, que sí somos un sector codependiente. Es decir, tu taquilla dependía de nuestra promoción dependía del televidente, el televidente, y así se va haciendo un círculo enorme. Y aquí es donde te das cuenta de las grandes ausencias. El problema de las industrias culturales también es que es un fenómeno mundial a escalas totalmente distintas. Desde luego, un presupuesto de un museo del Prado a un museo mexicano, pues digo, tiene mecanismos de financiamiento y recursos de una índole muy distinta. Pero finalmente están siendo afectados toda la industria eh, eh,
creativa mundial y ¿sabes qué? Que las industrias culturales, las industrias creativas, ¿sabes qué problema yo veo? Tenemos que volver al origen. Yo lo platicaba con unos productores de cine y de televisión hace un rato y les decía, oigan, pues vamos a tener que recurrir incluso al trueque. O sea, aquí no hay de otra. O sea, hoy, ¿qué puedes hacer? ¿Qué tienes para dar? ¿Qué tienes para poner sobre la mesa? Y vamos a tener que volver a iniciar todos juntos. Los grandes ¿Sabes qué presupuestos, estás diciendo? los grandes presupuestos Perdón. estos de las producciones en las que estábamos acostumbrados a movernos, también eran tan soberbios como nuestro estilo de vida y eran irreales. No, no puedo estar más de acuerdo. Es decir, en efecto, gastamos una cantidad de dinero absurda en proyectos faraónicos. Se crearon museos, bueno, tú tienes, o centros culturales, tú tienes un ejemplo en León, Guanajuato, o lo que se hizo en Puebla hace poco. En muchos casos, bastante escandalosos, y no hace falta. Yo creo que en efecto esa revisión a la baja nos va a venir muy bien. ¿Qué se puede hacer con cartón y papel? Y se puede hacer muchísimo, porque el talento ahí está. Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo cuando dices que la falta total de recurso puede ser una bendición. Lo que dicen los gringos, blessing in disguise. Es decir, tienes que hacer con muy poco y puedes hacer muy bien con muy poco. No necesitas las producciones millonarias para poder hacer cosas que sean significativas. Estoy totalmente de acuerdo. Eso sí va a ser un gran aprendizaje. Y en efecto, y la solidaridad. A ver, ¿qué me das? ¿Qué te doy? ¿Y qué hacemos juntos? De acuerdísimo. Y se acabó fíjate, esta pandemia nos está enseñando a hablar no en singular, sino en plural. Y nos va a enseñar a pensar en todos. Y nos va a enseñar otra vez a volver a ser equipo, como lo hicimos nosotros. Por eso yo retomo estos ejemplos de aquella época de los medios públicos. Y no quiero señalarla ni como la mejor, porque yo no sé, siempre habrá sorpresas y siempre habrá creatividad y siempre habrá gente que puede hacer mucho mejor las cosas. Pero la manera en la que gestionamos nosotros las carencias, las gestionamos y las aprendimos a sortear con creatividad, con entusiasmo, con pasión, con muchas cosas que ya se habían perdido. Hoy veo yo el nivel de gente que puede quedar despedida en las industrias creativas, en la parte audiovisual, en la parte de producción de cine, de teatro, de televisión. Pues es que también es directamente proporcional a nóminas que no tenían razón de ser. Hoy tú seguías teniendo la misma cantidad de personal cuando hoy es posible hacer una transmisión y una televisión con lo que lo estamos haciendo tú y yo, claro, de una manera que se entiende que estamos bajo una contingencia, pero a ver, ya no era no se necesitaba hacer todo lo que nosotros necesitábamos hacer en su momento. Cuando tú tenías un máster de transmisión anteriormente, necesitabas un área de 200 metros cuadrados con un sobrepiso, con un área refrigerada, con no sé cuánto personal monitoreando los equipos. Hoy lo haces desde tu celular. Hoy desde tu celular prendes y apagas un equipo de cómputo a la distancia. Hoy, entonces también tenemos que entender que esa tecnología por la que corrimos a desarrollar año con año y a ver quién era el que sacaba el teléfono que hiciera más cosas y todo, pues el destino nos alcanzó. Y eso también va a reemplazar gente, ¿eh? O sea, no nada más es la pandemia. Hoy cualquiera empresario como tú y como yo entiende que tener una oficina en Polanco que te costaba al mes X cantidad de dinero, no la necesitabas. Que tener X número de personal, 8 horas sentadas, que eso quiere decir y equivale a que trabajabas muchísimo, pues yo creo que trabajamos muchísimo más ahora desde acá, ¿eh? Sí. Yo no me levanto en mi oficina, sí intercambié unas cosas. Por ejemplo, las 3 horas y cuarto, 3 horas 40 de tráfico que uso habitualmente para moverme, pues las utilizo 2 de ellas para hacer ejercicio. Y va a quedar un muñecazo pues de esto. Eso sí te lo puedo decir, pero... No, bueno, me alegro saber.
Pero, pero ¿cómo nos tenemos que reinventar, no? Nos tenemos que reinventar, Por mi querida supuesto, Lolita. por supuesto. Bueno, por supuesto. Y por supuesto que había excesos y había una especie de indolencia y pateamos las cosas para no tomar, para posponer decisiones. Sabíamos que había obesidad por todas partes. No, por supuesto, hay prácticas que sigues haciendo y no las cuestionas. Entonces, esta crisis vino de una manera brutal y despiadada a sacudirnos, porque es despiadado, porque sí mata gente, sí crea dolor, sí es despiadada, pero nos obliga a salir de cierta zona de confort y del statu quo en el cual estábamos. Y también en un abuso de los medios naturales absolutamente escandalosa y de los bienes de consumo, donde estamos acostumbrados a este, consumir N cantidad de cosas que no hacen falta necesariamente, ¿no? Entonces yo creo que esa gran reflexión, por supuesto que se va a dar. ¿Qué va a suceder mientras? Porque el corto plazo es lo que es complicado, porque hay mucha gente que se va a quedar sin trabajo, no ha habido tiempo para darles otra formación, otra capacitación, invitarlos o prepararlos a ver hacia qué otros sectores, ¿no? Esas competencias, cómo se van a aprovechar. Eso es lo que es justo y difícil, ¿no? Hay sectores enteros, lo más probable que profesionales que van a desaparecer y otras que van a surgir. Va a haber un acomodo. Hoy nos damos cuenta también que tener el vehículo último modelo es el mismo que no circula porque no puedes salir de tu casa. Hoy nos damos cuenta Totalmente. que pues, las fuentes de energía del mundo entero colapsan por una sobreproducción de un insumo que parecía que siempre era insuficiente y que hoy están sobreabarrotados los almacenes de petróleo y gasolinas que no se venden, ¿no? No, no, Este, totalmente. o sea, sí vino a darnos una lección esto bien importante, ¿eh? Sí vino a Por sacudirnos las supuesto. ideas y a ponernos un estate quieto. Entonces, yo sí quisiera recoger y pensar que en efecto va a haber un aprendizaje en solidaridad, donde estamos aprendiendo a trabajar juntos. Yo lo vivo, estamos creando una red de museos que no se había creado nunca, desde para compartir hasta para poder hacer un frente hacia una autoridad que ha sido, repito, muy ausente y exigir respuestas, no necesariamente dinero, decisiones, toma de decisiones que no se están tomando. Y esa red ha sido sumamente interesante. Gente que podría tener los museos de arte que pueden ver así como cierto desprecio a un museo interactivo como el nuestro o al revés, un museo interactivo que vea con cierta suficiencia al pequeño planetario de Cozumel, así sucesivamente. Entonces, yo creo que ha habido una reflexión estamos todos, ricos, pobres, grandes, pequeños, en el mismo barco. Y más vale que estemos alineados para poder llegar a buen puerto, si no se va a hundir aquello, con todos nosotros adentro. Entonces, ¿qué hacemos para que no se hunda? Y eso, en efecto, es extraordinariamente alentador, porque sí estamos aprendiendo a trabajar juntos. Y eso va a quedar, no creo que desaparezca. Yo creo que no. Yo creo, además, cuenten con nosotros los que nos dedicamos a difundir cosas, medios de comunicación y todo. Sería padrísimo también y nos vamos a necesitar todos. Nosotros estamos también, creo que enviar mensajes a la sociedad y salir. Ayer que hablábamos tú y yo para pactar la hora, lugar y momento de este gran enlace televisivo. Planetario. hablábamos, hablábamos justamente hay que hablar de cosas positivas, hay que dar buen ánimo, hay que tender la mano, hay que estar dispuestos a reinventarnos, hay que estar dispuestos a volver a ser equipo. Mientras esto esté aquí adentro y acá haya algo, eso va a volver a funcionar, serán los nuevos combustibles de este reinicio. Pero la verdad, Total. querida Lolita, me encanta siempre platicar contigo, siempre has sido una mujer que ha admirado mucho tu claridad y tu claridad de pensamiento y la manera tan fácil y padre con la que expresas las cosas, y además con un valor inédito, que eso me encanta. La
gente no lo sabe, Lolita y yo hicimos equipo hace muchos años también, cuando nos tocó trabajar por los medios públicos. Estuvimos en la mesa directiva de la Red Nacional de Televisoras y Radiodifusoras. Y créeme que ese equipo, esos equipos de aquellos años, siguen siendo legendarios, ¿eh? Hoy las nuevas generaciones entran y te voltean a verlo. Yo, ya cuando me hablan de usted y me dicen señor y todo, pues, medio minuito, pero oiga, usted fue junto con la señora Beiste, y nosotros éramos, digo, yo cuando tomé Canal 11, yo tenía 29 años. Por eso hacíamos lo que hacíamos, yo creo, pero fue muy padre. Y siempre valoraré mucho, Lolita, la amistad que hemos tenido. Siempre me encanta platicar de ti, de tu hazaña, no nada más en los medios. Sigues haciendo una gran hazaña al frente del Papalote. Cuando hace muchos años me enteré que ibas para allá, como cuando estuviste en otros museos, pues es sinónimo de garantía. Y la verdad es que es bien padre. Yo me siento muy, muy orgulloso de ser tu amigo. Siempre te tengo algo que aprender. Tu educación y distinguida decencia es algo padrísimo. Y eso se valora mucho. Así que me encanta que me hayas regalado. Te lo agradezco. Siempre disfruto mucho la conversación. Yo creo que esa es una cosa que también, fíjate, yo quisiera terminar con esto, que estamos recuperando. Estamos reaprendiendo a conversar. Finalmente lo hacíamos por WhatsApp, todo rápido. Y la posibilidad de intercambiar ideas, palabras, es muy estimulante porque rebotas. No es lo mismo que en un WhatsApp. Acabas de decir algo, te voy a tomar la palabra. Dijiste, los medios de difusión podemos estar ahí con ustedes. Vamos a tener que generar una campaña, no sé cómo lo vamos a hacer, pero algo que genere la confianza necesaria para volver a que volvamos a ir a espacios públicos, que volvamos a disfrutar de una película, de un concierto, de una exposición, de ir a comprar un libro físicamente a una librería. Y eso va a tomar tiempo y vamos a necesitar de todos para poder crear una campaña que más allá de la distancia social que nos impone esa crisis sanitaria, logremos cerrar la distancia de ánimo, logramos tener una enorme cercanía de ánimo. Entonces, ¿cómo lograr que esa distancia social no esté peleada con la capacidad de volver a convivir? Eso es un tema grande y seguiremos conversando. ¿Cómo transformamos eso en una campaña donde tenemos que invitarnos a volver a convivir? Es un gran reto, pero tenemos una gran ventaja. Los oídos serán muy sensibles y el corazón va a estar abierto, vas a ver. Porque también México tiene una parte bien generosa. México es increíble, o sea, aguanta casi todo. Tenemos un país maravilloso a pesar de todo. De acuerdo. Y siempre la generosidad de la gente, el espíritu y las buenas causas acaban triunfando, a pesar de todo. A pesar de, ¿no? Querida Lolita, un abrazote, querida Lolita. Te mando un gran beso. ¿No? Cuídate mucho. Hasta pronto. Cuídate mucho. Gracias por la invitación. Nos iremos a comer a lugares de estos extraños, novedosos, con chefs emprendedores, como aquel garage. Que van a necesitar de todos, van a estar en nuestra solidaridad. ¿No? Totalmente. Te mando un gran beso. Otro para ti. Gracias por la invitación. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Bye.